Feliz noche para todas las personas que se van conectando. A partir de este momento vamos a iniciar con el caminante del cielo y mirando capítulo cuarto, la curación y la liberación del miedo. La idea es como compartir un poquito con ustedes lo que he ido recopilando en mi reflexión de este párrafo. Mm, Espero que las personas que vean el video puedan hacer sus comentarios y sus aportes enriqueciendo pues esta reflexión. Aquí principalmente me parece importante decir que no es que uno se las sepa todas, de hecho no, pero, pero sí por lo menos uno se da la tarea o yo me doy a la tarea de extraer el texto del libro y leerlo concienzudamente y despacio y añadir lo que aprendo. Y eso es lo que comparto con ustedes hoy, no reconociendo que no es la verdad absoluta, sino que es una perspectiva más que comparto, es mi perspectiva que comparto con ustedes. Bueno, entonces se llama así, la curación y la liberación del miedo. El número 1 dice: vamos a hacer ahora hincapié en la curación. A mí me gusta mucho cómo empieza esto, porque ese es el énfasis, la curación. Y nos dice, el milagro es el medio. Es la forma o el medio que logramos la curación o que contribuye a la curación, como el milagro. La expiación, el principio, y la curación, el resultado. Entonces vemos aquí el proceso que se lleva, según este párrafo, para... bienvenido, Edgar. Estoy compartiendo eh, el párrafo que vamos a revisar hoy, la curación y la liberación del miedo. Entonces, el párrafo empieza diciendo que vamos a hacer ahora hincapié en la curación. Como decía hace un ratico, repito, eh, el párrafo va a hacer énfasis en la curación, o sea, en el proceso de curarnos. Y dice que el milagro es el medio, la expiación es el principio y la curación es el resultado. Entonces aquí nos está diciendo que este proceso de curación tiene, digamos, dos elementos y un resultado. Los elementos son el milagro y el principio. El milagro es el medio que usa el Espíritu Santo para curarnos, y el principio es la expiación. La expiación es ayudarnos a dejarnos de pensar separados de Dios y nos orienta a la unicidad con Él. Entonces yo he sacado estas reflexiones. Podemos comprender entonces que el proceso de liberación y salvación consta de un medio. Por medio podemos entender que es el recurso que no es completo y que no es el todo, es solo un paso o unos pasos para lograr algo. Por esta razón, el medio de la salvación es el milagro. Son los pasos que se van dando poco a poco cuando uno empieza a dejarse guiar por el Espíritu Santo. Uno va viendo cómo algunas cosas de nuestras vidas van cambiando y de pronto las consideramos milagro porque pensamos que nunca iban a cambiar, y de pronto estamos viendo que sí. Y no solo algunas cosas de nuestra vida, sino, eh, ¿cómo lo diría yo? Nosotros mismos, cómo nosotros mismos vamos cambiando, y eso también es como un milagro.
Luego dice, un principio. Ese es el otro de los, del proceso de liberación. Un principio nos indica el inicio, el primer momento de algo o de un suceso. Por esto la expiación, es decir, el perdón o la expiación es el principio de la curación, porque este principio es como el primer momento. Cuando empezamos a perdonarnos a nosotros mismos, es un primer momento en el que estamos empezando ese proceso de curación. Y el resultado es la curación misma, es decir, el logro, es decir, el final. Así que el final del curso de milagros es alcanzar nuestra curación. Y esa curación es la libertad del miedo. O sea, somos libres del miedo, del temor. No en términos de que ya nunca vamos a tener miedo, no, o temor, no, no en términos, en esos términos, sino que vamos a tener la capacidad de identificarlo en el momento que se presente y de esa manera trabajarlo, tratarlo, unificarlo. Entonces, la curación es liberarnos de ese miedo y la liberación es de esa manera. No es la idea de que desaparece por completo, no. Mientras estemos aquí en este cuerpo, no, el miedo no desaparece, pero sí aprendemos a identificarlo e integrarlo. Y por ende la libertad de todo lo que tiene que ver con el mundo que Dios no creó. Entonces, aprendemos a no tener más miedo de nosotros mismos, de otros, de las circunstancias, de las situaciones, de esto que este mundo que Dios no creó, que es un mundo de desdicha, de desgracia, de dolor, de muerte, que eso no es la voluntad de Dios. Y a mucho de eso le tenemos miedo. Entonces, cuando nos curamos, dejamos de tenerle miedo a todo eso y dejamos de crear tantos miedos. Bueno, entonces, continuando, dice, hablar de una curación milagrosa, entre comillas, es combinar impropiamente dos órdenes de realidad diferentes. Una curación no es un milagro. El milagro es el medio, pero no es la curación. Si la curación no es un milagro, entonces, ¿qué es la curación? La curación es el resultado final. Como decía antes, el logro, lo que se logra, esa es la curación. Y ese resultado final de nuestro proceso de transformación y de trascendencia que empezamos a caminar con el curso. Entonces, es ya ese resultado final que obtenemos, ese proceso de transformación, y es que nuestra mente se va transformando. Ya nosotros empezamos a hacer ese ejercicio de que estoy pensando que mañana me voy a morir y yo misma me digo, no pienses eso, Carmen, tú estás en las manos de Dios, el que decide tu vida es Dios. Entonces hacemos ese proceso de transformación y trascendemos, empezamos a trascender porque ya no nos quedamos aquí en este plano denso, sino que empezamos a elevarnos a nivel espiritual. Entonces, cuando estamos más, cada vez más y más en ese proceso de transformación y en esa trascendencia, estamos logrando la curación, estamos alcanzándola. Y no es una curación en términos de que ya lo alcancé, no, es una curación permanente. Todo el tiempo nos estamos curando y ya curé esto y luego lo otro y luego lo otro, hasta que nos vamos de aquí, siempre estamos curando. Y sí lo logramos, curamos cosas y bueno, y otra, y ahí vamos logrando ese resultado de curación. La expiación, el último milagro, es un remedio y cualquier clase de curación es su resultado. Entonces, la expiación es un remedio, es un aporte en ese proceso de curación.
Y cualquier clase de curación, me gusta mucho que dice cualquier clase de curación, porque esto está indicando que tenemos diferentes modalidades de curación. Por eso decía que no es que ya lo logré y ya yo estoy curada, no, nadie puede decir eso. Esto es un proceso que va cada vez más presentándose y dándose en nuestras vidas. Entonces, cualquier clase de curación, curación, en este caso en particular estamos hablando de la curación del miedo, pero hay la curación de los pensamientos negativos, la curación de ver las cosas de otra manera, bueno, diferentes tipos de curación. Cuando el curso nos habla de cualquier clase de curación, nos está indicando que se nos dan curaciones en medio del andar en el curso, en medio de que lo vamos aplicando, se nos van dando curaciones. Así que tenemos cierres, porque hemos curado, o sea, cerramos un ciclo y abrimos otro o se abre otro y así nos vamos curando. Es irrelevante qué clase de error se aplique a la expiación, que se pueden tener errores, pero eso es irrelevante, no es de poca importancia. ¿Por qué? Porque humanos somos. Lo importante es que si yo estoy en el proceso y de pronto erré o de pronto me paré por un tiempo, que no le dé mucha importancia a eso, que no empiece a pensar, no, ya no podré, ya no puedo seguir, ¿no? Eso no es de mucha importancia. Lo importante es seguir, que se siga aplicando la expiación. Pero aquí hay una máxima que dice el párrafo que estamos revisando hoy, dice, toda curación es esencialmente una liberación del miedo. ¿Por qué? Porque cuando nos curamos, digamos, de esos pensamientos reiterativos negativos, allí perdemos un miedo a esos pensamientos y nos curamos de eso. Entonces nos estamos liberando del miedo. Cuando nos curamos de nuestros enojos, digámoslo así, o de nuestra forma de ver erróneamente todo, la vida, las relaciones, las cosas, cuando nos curamos de hacer el juicio, nos estamos liberando de miedos. Son miedos que están siendo trascendidos, liberados. Y como digo, no es en términos de que ya no tengo miedo, no, pero ya lo identifico, ya lo reconozco y de esa manera lo puedo integrar. Entonces, para poder llevarla a cabo, es decir, para que completes tu curación, tú mismo debes estar libre de todo miedo. Y vuelvo y aclaro, ese miedo es el poder identificarlo en el momento y trascenderlo. Cuando no entendemos la curación mía y la de otros, otras personas, es porque aún tengo miedos o miedo. Entonces, por eso la curación es la liberación del miedo. Y esa curación es poco a poco, es procesal, no es que ya, de una no, es procesal. Dice, no entiendes lo que es la curación debido a tu propio miedo. O sea, ¿qué nos impide ver la curación? El miedo. Eso nos impide ver la curación. Y tal vez en el proceso ya nos hemos curado de algunas cosas, pero el miedo no nos lo deja ver. Entonces, allí es donde tenemos que volver al Espíritu Santo y pedir la ayuda que requeramos. Solo podré entender mi curación y la de otros cuando trascienda los miedos, cuando no tenga miedos. Y como digo, ese no tener miedos es ese reconocimiento. Dice aquí en el segundo, vamos a leer hasta donde nos dé la hora. Dice, y bueno, Edgar, que estás aquí, si quieres aportar algo, puedes levantar la mano o abrir el micrófono y te escuchamos. Un paso importante en el plan de la expiación es deshacer el error en todos los niveles. El error, un objetivo de deshacimiento en cada nivel o circunstancia
en el que se creó. La enfermedad o mentalidad no recta es el resultado de una confusión de niveles. Debo evitar la confusión de niveles. Es decir, querer corregir un error en el cuerpo cuando realmente se ha originado en la mente. Por ejemplo, pues sí, pues siempre comporta la creencia de que lo que está mal en un nivel puede afectar adversamente a otro. Claro, obviamente, si tu cuerpo está enfermo, obviamente mental y emocionalmente uno no se siente bien. Pero eso no quiere decir que yo tenga que arreglar la situación en un nivel diferente. Si yo tengo mi cuerpo enfermo, yo tengo que revisar mi cuerpo y cuidarlo y atenderlo. Y por supuesto, eso va a ayudarme a pensar más positivamente y por supuesto que a nivel mental también se va a dar la curación. Bueno, nos hemos referido a los milagros como un medio de corregir la confusión de niveles, ya que todos los errores tienen que corregirse en el mismo nivel en que se originaron. Solo la mente puede errar. El cuerpo, el otro, la naturaleza, y así viven sin errores. Cuando vemos errores son creados por nuestra propia mente infectada de miedo. Entonces, donde debemos corregir el error es en la mente, porque solo la mente puede errar. Y solo la mente puede errar porque la mente es la que se la pasa maquinando, urdiendo, creando y elaborando cosas. Con nuestros pensamientos nos la pasamos en eso, elaborando cosas, urdiendo cosas, creando cosas que muchas veces ni son reales, sino que son todo nuestro puro cuento que nos creamos. Entonces ese es el error y allí es donde hay que hacer la corrección. Obviamente, si nosotros estamos todo el tiempo con el miedo pensando en lo negativo, pues obviamente nuestro cuerpo se puede enfermar, pero eso es una consecuencia de esos pensamientos erráticos o en error. Dice, el cuerpo solo puede actuar equivocadamente cuando está respondiendo a un pensamiento falso. Es lo que estaba acabando de decir. El cuerpo no puede crear y la creencia de que puede error, de que puede, el cuerpo no puede crear, no puede crear por sí mismo, por sí solo, él no crea, él es un instrumento, él es un canal, él es un medio, el cuerpo es un medio. Y la creencia de que puede, es decir, cuando creemos que el cuerpo puede crear, es un error básico, un error fundamental, que da lugar a todos los síntomas físicos. Entonces, mm, cuando yo creo erradamente en mi mente con un pensamiento de que el cuerpo puede crear, pues obviamente a través de la mente le estoy dando poder al cuerpo para que empiece a crear enfermedades. Se me fue por acá. Bueno, entonces aquí vamos. Las enfermedades físicas implican la creencia en la magia. La distorsión que dio lugar a la magia se basa en la creencia de que existe una capacidad creativa en la materia que la mente no puede controlar. Entonces, se basa en la creencia, una creencia errada, de que la materia puede crear. La materia no puede crear, al contrario, el ser humano ha creado la materia y entre esas el cuerpo, pero el cuerpo por sí solo no puede crear, ni las cosas materiales por sí solas se pueden crear si no hay una mente humana que hace ese ejercicio de crear.
Entonces dice, este error puede manifestarse de dos formas. Se puede creer que la mente puede crear falsamente en el cuerpo o que el cuerpo puede crear falsamente en la mente. Cuando se comprende que la mente, el único nivel de creación, no puede crear más allá de sí misma, ninguno de esos dos tipos de confusión tienen por qué producirse. Entonces, aquí está muy claro, ¿no? Que es un error creer creer que la mente puede crear falsamente en el cuerpo. O sea, que yo puedo a través de la mente crear algo en el cuerpo. O que el cuerpo puede crear algo en la mente. Entonces, o viceversa, el cuerpo puede crear algo en nosotros. No. Sí, Carmen, Sí. o sea que pues lo que yo entiendo es que uno, por ejemplo, con la mente puede crear alguna enfermedad en el cuerpo si uno a veces con ese pensamiento que tiene, uy, que tengo, que yo siento que un dolor acá y siempre voy a tener ese, y puede ser que el dolor no exista y está con eso que me duele esto, me duele acá, que tengo y eso puede ser perjudicial entonces para uno, el estar pensando, tener los pensamientos negativos y pensar que siempre va a estar enfermo, así como las personas que son hipocondríacas, que se dice que se Ujú, inventan las enfermedades ujú, tal cual. y que siempre van a sentir dolor de cabeza, si no lo tengan, van a Ujú, sentir, que me dolió esto, que me dolió por acá, ujú, ujú. ¿cierto? Sí, correcto, así es, Edgar. O sea, cuando nosotros estamos en ese pensamiento reiterativo como tú lo has dicho clarísimamente, entonces estamos permitiendo que el cuerpo se enferme. Por eso la importancia de cuidar nuestra mente. Y eso es lo que aprendemos en el curso de milagros a través de los ejercicios. A través de los ejercicios diarios estamos empezando a revertir esos pensamientos negativos. Dice el 3. Solo la mente puede crear porque el espíritu ya fue creado y el cuerpo es un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Cuando nosotros estamos colocando las cosas en orden, esto es lo que pasa. Cuando estamos en el proceso de curación, esto es lo que pasa. Que podemos entender que solo la mente puede crear. ¿Y por qué? Porque la mente fue creada por el espíritu y está en comunión con el Espíritu Santo, con Dios. Lo que pasa es que nosotros no lo hemos aceptado, no lo vemos porque andamos muy metidos aquí en este plano material y estamos viendo es que lo material y que la casa, que el carro, que la plata, y estamos ahí y no vemos que somos espíritu, que estamos por encima de todo eso y que podemos tener, ¿qué podría decir yo? Un control. Ahora quiero compartir un párrafo de un libro que leí, me pareció muy interesante y cuando deje de grabar, comparto ese párrafo para que podamos ver que la mente en unión con el espíritu puede crear. Los recursos de aprendizaje no son lecciones en sí mismos. Su propósito simplemente es a facilitar el aprendizaje. Lo peor que puede ocurrir cuando se usan indebidamente es que no lo faciliten. Es decir, un recurso usado de forma inadecuada impide la comprensión y el proceso de aprendizaje. Un recurso, por ejemplo, es el milagro. Eso es un recurso que utiliza el Espíritu Santo para facilitar nuestro aprendizaje. ¿Qué aprendizaje? De transformación de nuestra mente, de transformación de la vida meramente humana a la vida espiritual. Esos son aprendizajes. Nosotros estamos aprendiendo eso. Y utiliza el Señor los recursos. Los recursos, uno de los recursos es el milagro, por ejemplo. Otros recursos son los ejercicios diarios. Hay varios recursos. La meditación es otro recurso.
varios recursos para que nuestro aprendizaje se facilite, para que vamos transformando esa mentalidad negativa o de miedo en una mentalidad espiritual y de seguridad. Pero si nosotros lo vamos a usar mal, el recurso, si nosotros no la pasamos, es que no he visto milagros y que solo quiero ver milagros, estamos mal utilizando ese recurso. ¿Y qué pasa? No nos permite ver el aprendizaje y por supuesto no nos permite comprender qué es lo que estamos transformando, qué es lo que estamos cambiando y para qué hago todo eso. Dice, de por sí un recurso de aprendizaje no tiene poder para producir verdaderos errores en el aprendizaje. El asunto es el uso del recurso. El mal uso en este caso sería el recurso como tal, el milagro solito no puede producirnos errores en el aprendizaje, el milagro solo no, ni las lecciones, los ejercicios diarios tampoco. Pero si hacemos mal uso de ellos, sí. Y ahí sí tenemos que, me parece muy importante porque este párrafo nos advierte que debemos aprender a usar adecuadamente nuestros recursos, los recursos que nos ha dado el libro y que nos da el Espíritu Santo en este proceso de transformación. Entonces, dice, el cuerpo, si se le entiende correctamente, comparte la vulnerabilidad de la expiación en lo que respecta a las defensas de doble filo, lo que decíamos. Una defensa de doble filo es hacer mal uso del recurso. Eso se puede convertir en doble filo. Y todos, pues poniendo un ejemplo, todos sabemos que un cuchillo de doble filo es mucho más peligroso que un cuchillo con un solo lado de filo. Entonces, allí es donde este párrafo nos está advirtiendo que debemos aprender a hacer buen uso de los recursos que nos da el libro y que nos da la vida, digamos así, para hacer ese proceso de transformación de lo material a lo espiritual. Y eso a través de cambiar nuestra forma de pensar, de ver las cosas, de vivir la realidad del día a día, de evitar los juicios, de no contarnos mentiras, como dice por ahí otro estudioso del curso del milagro dice, tu verdad es la madre de todas las mentiras, porque a veces uno está contando verdades que cree que son verdades y resulta que son puras mentiras que uno está contando todo el tiempo para seguir ahí anclado en esa forma de pensar y de vivir y entonces seguirse quejando, siendo la víctima. Bueno, todo eso que ya sabemos, ¿no, Edgar? Que hemos estudiado en muchas ocasiones. Sí, Carmen. Ujú. Dice, ello es así no porque sea un milagro, sino porque de por sí no da lugar a interpretaciones falsas. O sea, ello es así no porque sea un milagro. Ello sé que se refiere a la curación. No es porque sea un milagro, sino porque de por sí no da lugar a interpretaciones falsas. O sea que cuando ya nosotros hemos empezado ese proceso de curación, no hay interpretaciones falsas. Al contrario, cada vez las interpretaciones van siendo más reales, y así vamos deshaciendo cosas. Que yo me contaba que yo soy la pobrecita, ya no me cuento más esa historia. Que yo me contaba que yo no puedo, ya no me cuento más esa historia. No, ya no estoy haciendo interpretaciones falsas de mí, porque yo puedo, porque Dios está en mí, porque Dios está conmigo, porque yo no soy la pobrecita, porque Dios me ha hecho, mejor dicho, superabundante. Entonces ya no me cuento esas interpretaciones falsas o esas verdades que a veces uno cree que son verdad, esas verdades que son mentiras, ya no me las cuento más. El cuerpo es sencillamente parte, sin ser el todo.
Y a veces nosotros lo ponemos en el todo, el cuerpo lo más importante y se le hace culto al cuerpo. Y no, el cuerpo es una parte de ti, de cada persona, de cada ser. Pero a veces le ponemos la etiqueta de que es el todo, de que es lo importante, de que sin el cuerpo no se podría vivir o que el cuerpo hay que extracuidarlo, ¿no? Es una parte que sí hay que cuidarla, pero tampoco hacerla el todo. Y dice aquí, vuelvo y leo, el cuerpo es sencillamente parte, sin ser el todo, de tu experiencia en el mundo físico. El cuerpo es el medio a través del cual nosotros podemos tener experiencias aquí. Si no fuera por nuestro cuerpo, no sabríamos a qué sabe el chocolate, a diferencia del café, no sabríamos cuando el chocolate está caliente o frío. Eso lo podemos saber a través del cuerpo, porque el cuerpo tiene los sentidos, sentido del gusto en ese caso, pero no tenemos que darle lugar de todo, es una parte para vivir la experiencia aquí y la tenemos que aprender a vivir de la mejor manera. Se puede exagerar el valor de sus capacidades, es decir, de las capacidades del cuerpo, y con frecuencia se hace. Entonces, a veces exageramos las capacidades del cuerpo y por eso es que, ay, qué horrible una persona ciega, ay, qué horrible una persona sorda. No, no tiene, esa persona no tiene la capacidad de ver, esa persona no tiene la capacidad de oír, pero no por eso deja de ser un ser valioso para Dios, una persona respetable y considerada, no por eso pierde su validez aquí en este mundo o ante otras personas, no por eso pierde su validez. Pero cuando nosotros sí exageramos, que sin ojos no se puede hacer nada, que sin oídos no se puede vivir, entonces ahí sí estamos exagerando las capacidades del cuerpo y eso no es lo que nos invita la curación. La curación no nos invita a exagerar ni al cuerpo ni las capacidades del cuerpo, sin desconocerlas, sin decir que bueno, pues es mejor tener vista, obviamente, mejor ver, obviamente. Pero si no tengo esa capacidad, tampoco es para morirse, pues, ni que acabó el mundo, acabó la vida, no, no podemos exagerar. Sin embargo, es casi imposible negar su existencia en este mundo. Negar la existencia de que las capacidades del cuerpo, pues en este mundo no lo podemos negar. Este mundo lo vivimos a través del cuerpo y sus capacidades. Entonces no lo podemos negar. La existencia del cuerpo en este mundo es innegable. Acabamos de leer allí. Esta es mi reflexión. Lo que está en verde es como mi reflexión. Es una realidad que debemos aprender a vivir e incorporar a nuestro proceso de salvación. Pues yo entiendo que debemos aprender a hacer uso de nuestro cuerpo para vivir ese proceso de curación o de salvación. Y claro, por ejemplo, cuando usted usa la vista para leer el curso de milagros, usted está haciendo uso de su cuerpo y lo está incorporando en este proceso de curación, lo está haciendo parte de este proceso de curación y de salvación. Cuando usted hace meditación, usted está haciendo parte de su cuerpo de este proceso de curación. Los que lo hacen, es decir, que quienes deciden negar la existencia del cuerpo, se dedican a una forma de negación particularmente inútil. Entonces, negar el cuerpo, decir que no existe, que es lo peor que tenemos, o menospreciar el cuerpo es una negación inútil, es algo inútil que hacemos porque el cuerpo es una realidad, pero no sobreponiéndolo, sino y haciéndolo nuestro instrumento, nuestro medio y nuestro canal para trabajar en pro de esa curación. En este caso, el término inútil significa únicamente que no es necesario proteger como pretendo proteger y estoy pensando en que que estoy siendo atacada. A la mente negando lo no mental. Entonces, aquí
Por ejemplo, si yo me la paso pensando que me están atacando, que este me hizo mala cara, que el otro me miró mal, que el otro me dijo una cosa que me hizo sentir mal, que yo no sé qué, y me la paso en eso, estoy, como dice aquí, negando lo no mental. Estoy quedándome solo en el cuerpo y negando que no tengo lo mental, que no tengo ese recurso para seguir en mi proceso de curación. Lo estoy desconociendo. Y sí, eso es lo que la gente hace generalmente cuando vive nomás en este plano, cuando vive nomás y sin trascender a lo espiritual, eso es lo que hace. Siempre está que me miró mal, que me dijo que yo no sé qué, que me hizo sentir así y así. Entonces, ¿y dónde estás tú? ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está lo que tú puedes pensar diferente o hacer diferente? ¿Dónde está lo que tú sentiste? No es lo que el otro te hizo, es también lo que tú sentiste, también lo que tú pensaste. Entonces, eso es lo que hacemos cuando hacemos un uso inútil de nuestro cuerpo. Si uno niega este desafortunado aspecto del poder de la mente, está negando también el poder mismo. Es lo que tengo el poder de cambiar, claro. ¿Que me hizo mala cara? Yo tengo el poder de cambiar eso. Pues no vuelvo a pasar por ahí, por ejemplo. Eso es una forma. Si yo sé que paso por este lado y ese señor está malacaroso, pues no vuelvo a pasar por ahí. Entonces yo tengo el poder de decidir qué hacer con eso que yo creo que me está afectando. También tengo el poder de decir, bueno, yo de pronto el señor es serio y yo nunca lo he saludado. Tengo el poder de decirle buenos días y saludarlo y de pronto hasta el señor cambia su mala cara. Un ejemplo. O sea, no podemos negar el poder que tenemos, el poder de decidir. Y ese decidir es transformar y cambiar las cosas que nosotros queremos cambiar, que nosotros decidimos cambiar. O que nosotros pensamos que nos están haciendo daño, entonces las cambio, las voy cambiando. Bueno, aquí nos sigue enseñando este párrafo. Dice, todos los remedios materiales que aceptes como medicamentos para los males corporales son reafirmaciones de principios mágicos. Sí, porque nosotros los seres humanos creemos que me duele la cabeza una pastilla, me dolió tal cosa, eh, tal remedio. Eso no quiere decir que no se usen y que en algún momento se tengan que usar, sí, y los tenemos que hacer porque el cuerpo, obviamente, el cuerpo es un instrumento vulnerable, es un instrumento condicionado, es un instrumento que se acaba, que se agota. Entonces, obviamente sí tenemos que hacer uso de los medicamentos y de todo esto que nos lo va a ayudar a mantener, pero ¿cuál es el pero allí? Creer que solo eso y que en eso solo tengo que poner mi esperanza y tengo que poner todo mi pensar y todo mi esfuerzo y en ese tipo de cosas y entonces ya llevo una semana sin el medicamento y me voy a morir y se me va a subir la enfermedad, yo no sé a dónde. No, cuando ya yo estoy pensando de manera, ya estoy haciendo magia, pensando mágicamente porque no es eso. Además, la vida también ha demostrado que mucha gente, yo conozco muchos casos de mucha gente que tiene cáncer y se sanó con medicina alternativa. No tomó más medicamentos ni hizo estas radiografías, estas terapias que le hacen a las personas que tienen cáncer. Y yo conozco mucha gente que se ha sanado y para siempre, ya no le volvió a dar y se hace examen y ya no tiene cáncer. Entonces, es no darle tampoco ¿cómo digo yo? Tampoco a las curaciones alternativas o alopáticas, tampoco darle ese principio mágico. Es buscar, yo siempre digo, cada persona tiene cada qué, cada cosa tiene un cada qué, cada persona tiene un cada qué, a uno les cae bien esto, a otros lo otro,
Y entonces cada persona, desde ese conocimiento interno que desarrolla, va identificando qué le sirve, qué le hace bien, con qué resuena, con qué empata, y desde eso lo va aplicando a su vida. Y nadie le tiene que decir al otro, ve, solo la medicina alternativa, no use nomás esa, no, si de pronto esa no le gusta, no le resuena, no se siente bien, pues no, utilice la medicina, digamos, normal, la médica, digámoslo así, porque cada persona va viendo en qué le sirve. Pero lo que sí nos dice este parrafito es no le ponga un sentido mágico, no crea que allí está la curación, crea que está en usted y su relación con Dios, que esa es la principal. Y su relación con Dios es a través de la mente y de la transformación de todos esos pensamientos que hemos traído por años, de años, de años, de toda historia que nos hemos contado una y otra vez. Es Carmen, este, sí, 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 mira lo que dices ahora, pero también mira por ejemplo, tú dices que, que a veces nos decimos, no, por ejemplo, me dolió la cabeza, me voy a tomar un Dolis. Listo, que eso me lo quita. Y como uno tiene como fe en eso, se lo va a quitar, obviamente, pero ujú, igual sí, puede pasar lo contrario, que no, ese doble es malo, eso no le quita a uno nada, que tomate un doble, no, eso no me sirve, pues no te lo va a sí, quitar. Y eso todo exacto, es así. A veces tú dices, no, que eso no, yo no me tomo eso porque eso no sirve para nada. Entonces depende de la fe. Y la fe, sí, o sea, la total. fe puede ser que tú, como esa droga que la llaman placebo, es que se llama que Sí, son los placebos, sí, los placebos, sí, que realmente es una droga que es que la mente es la que hace que uno se le quite el dolor, así sí. es. Creo que lo has dicho perfectamente, Edgar. Está en la mente. Lo que tú dices es así. Si yo creo que no me sirve, pues no me sirve. Pero ¿dónde está eso en mi pensamiento? No en la pastilla. Por eso es que a la pastilla no hay que darle ese poder mágico. Exacto, ajá, sí, Sí, ese es nosotros. El poder está en nosotros. en nosotros, Mm, en la mente, sí, en nosotros, según la fe que le pongamos y lo que es, porque como tú dices, hay gente que se ha curado de cáncer sí, pero es porque tienen fe en que sí, sí, que me voy a curar, que Dios me va a ayudar, sí, que todo eso. exacto. Entonces, Eso es. eso es Eso es así. lo, sí, eso es lo que nos está diciendo este párrafo. Este es el primer paso que nos conduce a la creencia de que el cuerpo es el causante de sus propias enfermedades. Entonces, como decíamos, tener esa idea de que es el producto o es el procedimiento el que me va a sanar y no y que allí está el poder y no en mi mente, eso es lo que nos hace crear tantas enfermedades también. El segundo paso en falso es tratar de curarlo por medio de agentes no creativos. Esto no quiere decir, sin embargo, que el uso de tales agentes con propósitos correctivos sea censurable. Lo que decía, que no es no se tome la pasta, no, tampoco. Tampoco hay que censurar que estos agentes pueden generar hay que censurar que se consuman, tampoco hay que censurar eso. Estos agentes externos, pues. No hay que censurar, es que cada persona tiene su proceso y, y, y su particularidad y esa es respetable. A veces la enfermedad tiene tan aprisionada a la mente que temporalmente le impide a la persona tener acceso a la expiación. A la expiación es a esa unión con Dios, esa unión de sabernos quiénes somos en realidad y esa unión con Dios. Y es verdad, a veces la enfermedad es tan fuerte que no permite a la persona poder pensar diferente, porque es el dolor o lo que sea es muy fuerte y le impide a la persona esa trascendencia mental. Entonces dice, en ese caso tal vez sea prudente usar un enfoque conciliatorio entre el cuerpo y la mente en el que algo externo se le adjudica temporalmente la creencia de que puede curar. Entonces,
Cuando existe un caso de este tipo que la persona definitivamente, bueno, ya viene años de años con una enfermedad, un ejemplo, y que la persona no, por debido a esa enfermedad, no ha podido trascender mentalmente, entonces ahí hay que usar el medicamento de una manera que la podamos equilibrar, minimizar los dolores y después sí empezarle a hablar del proceso de curación mental. Entonces mira que a veces uno nunca puede decir, esto es de arriba para abajo, porque a veces es de abajo para arriba. Y todas las modalidades sirven de un lado para otro, de otro lado para otro, de la derecha a la izquierda, de la izquierda a la derecha. Todo sirve según el caso de cada cual. Entonces hay gente que empieza leyendo el libro, solo lee los ejercicios, hay gente que solo los ejercicios. Hay gente que dice, no, yo no entiendo los ejercicios si no leo digamos, el contenido. Y así hay gente que empieza a la mitad del libro, así, cada cual. Entonces uno no puede decir solo de esta forma. Hay muchas modalidades y muchas formas porque hay muchos seres humanos. Entonces hay que estar abierto a esto. Entonces aquí si realmente la persona está demasiado enferma, su dolor, su no lo que sea, pues entonces aplique el medicamento y luego eso. Esto se debe a que lo que menos puede ayudar al que no está en su mente recta o al enfermo es hacer algo que aumente su miedo. Eso es clarísimo. No vamos a tratar de aumentar el miedo ni en nosotros mismos ni en otros. Al contrario, lo que tenemos es que empezar a minimizar miedos o a tratar el miedo de una manera que lo podamos integrar. El miedo es para integrarlo, ni para negarlo, ni rechazarlo, ni ponerlo a un lado, no, es para que lo integremos. Y en la medida en que lo integramos, lo podemos hacer parte de nuestra transformación, pero no hay que aumentarlo. De por sí, ya se encuentra en un estado debilitado debido a esto, pues al miedo. Ya la persona está en si está muy, muy enferma, ya pues obviamente tiene mucho miedo y pues no, la idea no es aumentárselo. Ya de por sí ella ya se encuentra bastante debilitada ante el miedo. Entonces no vamos, no, es como decimos, todo es con amor, no es con ir al otro pues con exigencias y que tiene que ser así, que hágalo así, porque es así. No. Que ir con amor y contacto. Y si la persona, y si detectamos que hay mucho miedo, pues no es irle a incrementar el miedo, al contrario. Ni tampoco en nosotros mismos, porque a veces nosotros incrementamos el miedo en nosotros mismos, no, tampoco, antes al contrario. Y si yo veo que yo no lo puedo minimizar o trabajar o integrar el miedo, pues para eso pido ayuda. O busco el libro, yo el otro día estaba en una situación muy complicada y la persona que me regaló el libro, yo la llamé y le dije, mira, yo qué hago para esto. Y ella me dijo, vete a la lección tal y repítela siquiera 3 veces en el día. Y oye, así fue, yo me fui a esa lección y fue maravilloso. Empecé a ver los milagros y empecé a transformarme en verdad frente a esa situación. Entonces uno busca también ayuda, si uno ve que no se puede, pues uno busca a alguien que le ayude, puede ser alguien del libro u otra persona. Exponerle prematuramente a un milagro podría precipitarle al pánico, lo cual es muy probable que ocurriese en aquellos casos en que la percepción invertida ha dado lugar a la creencia de que los milagros son algo temible. Sí, hay gente que sí piensa de esta manera, que los milagros son, o que son imposibles, que eso no puede darse nunca, o que son temibles. Por ejemplo, hay gente que dice, no, si mi hija que vive está en silla de ruedas hace 10 años se para, eso es algo temible, terrible, ¿cómo así que?
20 años en la silla de ruedas y se va a parar. Qué susto. Hay gente que dice eso, que le tiene miedo a eso. Que sí, mire que yo no sé si Edgar o los que escuchan de pronto este video luego han escuchado a Joe Dispensa. Joe Dispensa, él quedó parapléjico. Y usted lo ve ahora y ese señor camina, ese señor da conferencias parado, camina, y él, los médicos le dijeron que él quedaba parapléjico, que él ya nunca más en su vida podría volver a caminar. Y eso es posible, pero hay gente que le tiene miedo a eso. Hay gente que o que le tiene miedo o que lo rechaza, o que no lo quiere creer. Y está bien, no lo quiere creer. Todo es respetable. Todo es respetable. Entonces, sí es cierto que hay gente que le asustan los milagros. Y si ya lo sé, yo no tengo que irle a hacerle creer o pensar de otra manera. Pues si esa persona le tiene miedo a los milagros, en amor yo me distancio y como dice Lisa, bendigo, bueno, ella dice, perdono, bendigo y sigo de largo y suelto, porque pues tampoco me voy a enredar allí. Entonces dice, lo que entiendo aquí estoy haciendo una conclusión de este párrafo. Entonces dice, lo que entiendo en este párrafo es que debemos aprender a mediar con el cuerpo, cualquiera sea la circunstancia, sin perder el centro de la curación, sin perder esta realidad de que estamos en ese proceso de curación, sin perder esa realidad, podemos seguir mediando con el cuerpo. Bueno, el valor de la expiación, vamos a leer hasta este párrafo quinto, porque ya se nos está acercando el tiempo para que respetemos entonces los tiempos. El valor de la expiación no reside en la manera en que ésta se expresa. El valor de la expiación no reside en la manera en que ésta se expresa. ¿Por qué? Porque la expiación se puede expresar de muchas formas. Y ahí no está el valor de la expiación. Dice, entonces yo hago esta pregunta. ¿Cómo se expresa la expiación? La expiación se expresa desde el principio del proceso de curación, porque inicia con el perdón. Entonces, lo primero que nosotros, la primera parte de la curación es la expiación. ¿Y cómo se expresa esa expiación? Con el perdón. Ese perdón que a veces es de afuera hacia adentro, o sea, perdonamos a otros y luego terminamos perdonándonos nosotros mismos, o a veces al contrario, de adentro hacia afuera, nos perdonamos primero nosotros y luego a otros, o a las circunstancias o a las situaciones, porque todo requiere un perdón, no solo las personas, no solo nosotros, sino también las circunstancias, las situaciones, las condiciones, todo hay que aprender a perdonar. Y pregunto, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es su valor? El valor de la expiación es importante debido a que es el inicio. Todas las cosas deben tener un inicio y siempre hay una primera vez para todo. Entonces, ese es el valor de la expiación, que tiene un inicio. Por eso dice el valor de la expiación, porque se inicia y hay que iniciar. A veces nosotros queremos que las cosas se den sin iniciar. No se puede. Siempre todo hay que iniciarlo. Así que un inicio de curación es aprender a perdonar. Entonces, es que yo no sé perdonar, que pues entonces aprenda. Que si quiere, que no sé cómo, pues pida ayuda, por ejemplo, o busque significados, investigue, porque uno tiene excusa para todo. Para todo uno tiene excusa, pero cuando en verdad uno sí quiere algo, las excusas desaparecen, se evaporan. Entonces, el inicio de la curación es aprender a perdonar. De hecho, si se usa acertadamente, es decir, la curación, la expiación, perdón, dice así, de hecho, si se usa adecuadamente, es decir, que si la expiación se usa de forma adecuada, será expresada inevitablemente
en la forma en que resulte más beneficiosa a aquel que la va a recibir. O sea que si usamos la expiación adecuadamente y el principio de la creación que es, y el valor de la creación que es el perdón, será expresada inevitablemente en la forma en que resulte más beneficiosa a aquel que la va a recibir. O sea que cuando la usamos adecuadamente, el perdón, que es la expiación, nosotros es inevitable que la recibamos y que la recibamos de la mejor manera posible, de la mejor manera para cada cual, más beneficiosa a aquel que la va a recibir. A aquel que la va a recibir es para cada cual. No sabemos, para este significa beneficiosa que se perdonó a sí mismo, para otro beneficioso es que dejó de juzgar y se liberó de tanto juicio, o beneficiosa es que se perdonó a otros que no había podido perdonar. Para cada cual su forma de recibir esta expiación y este perdón beneficioso. Dice, ¿quién es el primero que la recibe? Uno mismo, sea de la forma que sea, pero uno es el que la recibe. Puesto que es a mí a quien primeramente pues debo perdonar, aunque a veces eso no se da así. Pues obviamente es a mí primeramente a quien debo perdonar, pero a veces no, a veces se da que perdono a otro o a una situación o a una circunstancia y después me perdono a mí, o también a veces se da que me perdono a mí y luego al otro. Pero igual, cualquiera que sea la forma, a quien beneficia y quien la recibe soy yo, cualquiera que sea la forma. Esto quiere decir que para que un milagro, es decir, el medio usado es el milagro, sea lo más eficaz posible, tiene que ser expresado en un idioma que el que lo ha de recibir pueda entenderlo o entender sin miedo, sin miedo. Entonces, es recibir el milagro sin el temor. Por eso el temor no se debe acrecentar, ni en mí ni en los otros. Bueno, no sé, Edgar, si quieres decir algo hasta aquí, si quieres compartir algún aprendizaje para que vamos cerrando. No, Carmen, te estoy escuchando. Ok, perfecto. Entonces vamos cerrando. Este párrafo va hasta aquí. Entonces lo terminamos. Entonces, dice aquí, eso no significa que ese sea necesariamente el más alto nivel de comunicación que dicha persona es capaz. O sea, el milagro no es el más alto nivel de comunicación a la que esa persona puede llegar. No. Significa, no obstante, que ese es el nivel, que ese es el más alto nivel de comunicación de que es capaz ahora, en este momento o en el momento en que recibe el milagro. Hasta allí puede llegar en ese momento, pero eso no significa que allí se detuvo, ¿no? Esta persona puede ir avanzando, avanzando, avanzando. El propósito del milagro es que es un medio, es elevar el nivel de comunicación, no reducirlo, mediante un aumento del miedo. Cuando el miedo aumenta, la comunicación se reduce. Entonces, dice así, el propósito del milagro es elevar la comunicación, no el miedo. Eso es lo que pretende el milagro. Por eso hay que saber con qué personas empezamos a compartir del milagro. Hay gente que comparte el curso de milagros hablándole a la gente solo del milagro y eso te empiezan a ver milagros y vos vas a ver milagros en tu vida. Tenemos que aprender a ser prudentes con eso porque el propósito del milagro no es aumentar el miedo. Al contrario, es minimizar el miedo, que vamos perdiendo el miedo y vamos aumentando la comunicación. ¿Con quién? Con Dios, con nosotros mismos. La idea es que la comunicación se incremente. Aquí yo tengo algunas conclusiones propias, entonces las comparto aquí. Dice,
Para nuestro proceso de curación contamos con un medio, un principio y un resultado que es la curación misma. El medio es el milagro y el principio es la expiación. Con eso empezamos. La existencia del cuerpo es innegable. No podemos eh, ponernos a negar el cuerpo. Las enfermedades son de la mente y es en la mente donde se curan. Pensar que la enfermedad es del cuerpo es pensar mágicamente. Colocar en el exterior cualquier resultado es pretender vivir en la magia. Esperamos los resultados afuera, entonces que el otro cambie, que el mundo cambie, que la vida cambie. Eso quiere vivir mágicamente porque eso nunca va a pasar. Estoy curado cuando no tengo miedo. Y ese miedo es en esa circunstancia puntual. No es el miedo radical de que ya lo perdí, no. Por completo, no. El miedo jamás deja, no lo podemos perder definitivamente. Ya estaríamos muertos si perdemos el miedo, definitivamente. Es integrarlo, aprenderlo a identificar en nosotros para integrarlo. La curación del miedo puede ser situacional, o sea, sí, como decía ahora, en determinadas situaciones, o ubicado en algún nivel de nuestra vida. Entonces yo ya no tengo miedo de decir que no puedo hacer tal cosa, ya superé ese miedo y ya sé que puedo hacerlo. Entonces allí, en esa situación o en ese nivel de mi vida, ya el miedo lo he integrado. Y la curación se presenta procesalmente, es decir, el curarnos es un proceso, no es que, además de que es el resultado de un proceso determinado, de una situación y de un proceso determinado. Ese es el resultado, pero en ese, en esa ubicación, en ese proceso, en ese resultado, por ejemplo, en creer que no puedo allí, ya me curé porque ahora ya sí sé que puedo. Y eso fue un proceso, yo viví un proceso para hacer ese cambio de mentalidad o de pensamiento. Entonces dice que se presenta procesal, la curación es un proceso, no es mágica ni que ya se dio por... Y puede haber muchas curaciones en nuestra vida, de hecho que siempre hay muchas curaciones, que uno puede decir, ya me curé de esto. En muchos aspectos también pueden haber muchas curaciones en muchos aspectos. Entonces, mm, voy a dejar de presentar para que cerremos esta sesión. Muchas gracias, Edgar, por estar aquí y pues gracias a todas las personas que se conectan y que van a estar escuchando este video y que esperamos le contribuya en su propio bienestar. Buenas noches y hasta luego. Bueno, Carmen, gracias. Bueno, Gracias, Carmen, por todo. Que estés bien. igualmente, hasta luego. Bueno, hasta luego.